Pero, oye, a ver, ha habido en el último tiempo dos reformas fracasadas de pensiones. Estuvo la de Piñera, del gobierno de Piñera 2, y estuvo la de Michelle Bachelet 2 también. Para conversar de esto, porque hay una idea de revivir los términos que propuso esa reforma de Sebastián Piñera, y estamos al teléfono con Nicolás Monkever, ex ministro del Trabajo del segundo gobierno precisamente del expresidente Piñera. Un gusto, Nicolás, muchas gracias por recibir este llamado. Hola, muy buenos días. Un saludo a ti, a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha. Perfecto. A ver, ¿cuál es primero que nada, en qué consiste la reforma que se propuso en ese tiempo y qué quieren ustedes revivir de esa reforma que se diferencia a lo que existe hoy? Bueno, lo cierto es que el proyecto que presentamos con el presidente Piñera en el segundo gobierno avanzó y logró un acuerdo finalmente en la Cámara de Diputados. Fue votado a favor la idea de legislar en la Cámara de Diputados y fue despachado al Senado con la votación en particular, con muchas normas aprobadas, la gran mayoría aprobadas en particular, porque logramos un acuerdo político que involucró a muchos sectores a la centro derecha y a muchos sectores de centro y centro izquierda. Recuerda que el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, algunos parlamentarios del PPD le dieron una amplia mayoría a ese proyecto, que, como te digo, tuvo varios cambios en relación al proyecto que ingresamos, pero se formó este acuerdo político. Entonces, a mí siempre me llamó la atención, Quique, que el actual gobierno decidiera entrar de cero con otro proyecto, cuando incluso desde el punto de vista práctico era mucho más fácil que le hubiese tomado el proyecto del presidente Piñera, que ya había pasado a la Cámara de Diputados, y a ese proyecto por último hacerle cambios. Pero no, partió de cero y quedamos un poquito en el peor de los mundos, porque claro, se aprobó un proyecto en idea de legislar del actual gobierno, pero completamente vacío, porque todas las normas importantes del proyecto actual del presidente Boric fueron rechazadas. Entonces, más bien, en palabras prácticas, se aprobó un envoltorio de proyecto del presidente Boric. Y entre medio pasaron 2 años. Bueno, hoy día, si realmente tenemos ánimo de sacar adelante la reforma de pensiones, es como de sentido común decir, tomemos aquellas materias del proyecto que ya está aprobado, que ya está consensuado transversalmente el presidente Piñera, y a ese proyecto y esas materias tomémoslas, hagámosle los cambios que haya que hacer, las precisiones, los ajustes, y sigamos adelante. ¿Por qué construir algo de cero cuando ya hay un acuerdo bastante transversal que avanzó? Es cierto, algunas de las cosas que se aprobaron en ese proyecto del presidente Piñera no son compatibles con la situación de hoy día, pero la mayoría sí. Partamos por los puntos que estamos de acuerdo y no por las divergencias. Ahora, Nicolás, esa es un poco la lógica. Sí, Nicolás, hay un tema que ha sido esencial y base en la discusión. ¿Dónde va el 6% de cotización adicional? Entonces te pregunto, porque en la propuesta del presidente Piñera 3.3, hoy día yo lo que le he escuchado a la oposición es decir, esto es 6.0 o nada. Pero, de nuevo, tenemos la mala costumbre todos, de centrar el debate en el guarismo, como si, no, mira, 6-0, como tú dices, 4-2, 3-3, pero el guarismo son números, son recursos. Cuando efectivamente el proyecto del presidente Piñera distribuía la cotización adicional de 6 puntos, 3 para las cuentas individuales y 3 para seguros solidarios, lo hacía porque necesitábamos con prioridad inyectarle recursos a quienes tenían malas pensiones, producto de su bajo ahorro, las mujeres, la clase media, los sectores más vulnerables. ¿Qué pasó entre medio, Quique? Ese proyecto, como ustedes saben, el nuestro, el del presidente Piñera, la oposición de entonces lo bloqueó. Una vez que salió de la Cámara de Diputados, ahí lo dejó, lo paralizó y dijo que no lo iba a votar a favor. ¿Qué hicimos nosotros? Aprobamos la PGU, porque lo que no puede esperar son las pensiones bajas para estos grupos, mujeres, clase media, sectores más vulnerables. Y la PGU, para que la gente que nos está escuchando se haga una dimensión, implicó hacer la solidaridad, el monto que tuvo que poner el Estado proveniente de impuestos generales, equivalió a 5 puntos de cotizaciones. 5 puntos. Ya, esa es la situación que según ustedes cambió. Esa es la situación. No, es que, ojo, Quique, no es que según nosotros es matemática, son números. Sí, son datos. Entonces, hoy día distribuir el 6% de cotización adicional
Es muy distinto hacerlo antes, porque lo primero que había que hacer en ese momento es inyectarle recursos a las pensiones a la mujer y a la clase baja. Entonces hay 5 puntos de cotizaciones que ya se asignaron a la solidaridad. Yo no estoy diciendo que no podamos seguir subiendo la solidaridad, pero creo que la primera prioridad hoy día es asignar recursos adicionales a los ahorros a las cuentas de los trabajadores. Y por eso es que el grueso, la gran mayoría del 6% de cotización adicional que cualquier proyecto ahora haga, debe ir a las cuentas de los trabajadores. Claro. Yo creo sí que se puede seguir subiendo un poco más la PGU. Pero con impuestos generales. Creo que es la mejor forma, de verdad. Además uno dice impuestos generales como si fuera plata... No, pues el IVA. No, el IVA, y es plata que todos los chilenos pagan igual, claro, que sale del bolsillo de los ciudadanos. Pero yo creo que hoy día es más ordenado, hay más acuerdos para subir la PGU en base a impuestos generales, para que el grueso de la cotización adicional vaya a las cuentas de los trabajadores, que es la única a la cual no se ha incrementado, porque, repito este argumento, entre medio se aprobaron 5 puntos de cotizaciones vía impuestos a los trabajadores, a la PGU, y creo sí que podemos trabajar de común acuerdo en alguna fórmula por algún monto menor de solidaridad intrageneracional. Yo tengo una idea ahí, pero bueno, eso ya entró en mucho detalle. Por ejemplo, que se produzca una solidaridad entre las cotizaciones de los hombres que vayan a la cuenta de las mujeres, pero sin crear esta cosa engorrosa, burocrática, cara, que es un administrador de la solidaridad estatal, que finalmente eso termina siendo una fuga de plata, porque claro, por administrar recursos el Estado termina gastando los recursos en la administración y no en la pensión de los trabajadores. ¿Ustedes qué proponen ahí? Que siga la plata yendo no quiero hablar de la FP, a lo que como se llame, pero son empresas privadas que rentabilizan esa plata y administran. Pero ustedes también proponían, entiendo, en el proyecto de Piñera 2, a incrementar la competencia dentro de esas instituciones. No sea AFP como hoy, sino que se amplíe la cantidad de instituciones que puedan participar en esa administración de las lucas. Claro, zanjado el tema más importante, que es que tenemos que subir las cotizaciones, no podemos seguir cotizando lo mismo de ahora, porque estamos viviendo más, porque las pensiones son bajas, porque los sueldos son bajos, entonces hay que aumentar las cotizaciones. Zanjado ese tema, que es lo que hablábamos recientemente, también creo que hay todo un paquete de cosas que hacer para mejorar el sistema de administración. Y básicamente aquí, en mi opinión, hay acuerdo entre la ciudadanía, e incluso los proyectos aprobados por la presidenta Bachelet, el proyecto aprobado en primera instancia por el presidente Piñera. Creo que hay acuerdo en algo esencial, que la administración de los fondos no sea monopólica, ni oligopólica, como se podría decir, ni del Estado, ni de los particulares. Es decir, que fomentemos que muchos puedan participar en la administración en buenas condiciones. ¿Qué efecto tiene eso? Que se controla el precio, porque mientras más participan, se tiende a la baja del precio, mejora el servicio y es más barato. Cuando yo planteo monopolios, sea estatal, como plantea finalmente, como conduce finalmente el proyecto del presidente Boric, o un monopolio privado, en que poco y cada vez está más concentrado la administración de los fondos, creo que a nadie le gusta. Ni monopolio estatal, ni monopolio privado. Que se fomente la competencia, que haya muchos actores, que una caja de compensación, cuando cumple las condiciones, pueda administrar los fondos previsionales, que un fondo de inversión lo mismo. ¿Y quién elige? Bueno, los trabajadores. Ellos van a elegir al mejor y al más barato. ¿Y viene con AFP estatal? Por supuesto, si el Estado cumple las condiciones y quiere hacer una AFP estatal, ¿por qué no va a poder hacerlo como hoy día existe un banco del Estado que compite de igual a igual con los bancos privados y ofrece ventajas? ¿Por qué no hacerlo también a nivel de administración de fondos de pensiones? Ya. Esa competencia, cuando es con las reglas de juego claras, cuando no fomenta la concentración, cuando no fomenta la estatización, termina ayudando a un mejor precio. Ya, y estas instituciones reciben la plata, la administran, la rentabilizan y cobran una comisión. Eso es más o menos el modelo. Exactamente. Creo también que hay mucho que se aprobó en el proyecto del presidente Piñera que lo podemos retomar. Por ejemplo, que las AFP puedan devolver utilidades cuando las rentabilidades son negativas. ¿A quiénes? A los trabajadores, a los usuarios, a los cotizantes. Claro.
que las AFP puedan, incluso no habiendo rentabilidades negativas, repartir parte de sus utilidades también a sus cotizantes. Por ejemplo, cuando han sido demasiado altas las utilidades, uno puede poner un techo, decir, mire, si las utilidades de esta AFP superan tal monto, eso se debe repartir a los usuarios. Perfecto. Eso también establecía el proyecto del presidente Piñera. ¿Quién puede oponerse a eso? Que los comités de usuarios, que es la participación de representantes de los afiliados en la administración, en los directorios, también se vea fortalecida. En fin, todas esas medidas lo que buscan es controlar la forma como cobran hoy día la AFP, y lo otro, estar encima, fiscalizar. Yo creo que este debate a veces es tan absurdo de decir quiero terminar con la migración actual, y me preocupo más de terminar lo actual que de reemplazarlo por algo mejor. A mi juicio es lo que nos ha llevado a un trampado. Ahora que le cambien de nombre a la AFP una vez, pues. O sea, por último, para que un grupo de ciudadanos que le da tirre a la AFP se queden tranquilos, póngale cualquier nombre, le han puesto, no sé, ahora no sé cómo se llaman, ya le han cambiado el nombre como 4 veces, IPP, IPRC, no sé cuánto. Pero aquí la base es 6% adicional. Ustedes proponen que de eso a la cuenta del trabajador. Cuenta del trabajador. Que haya más competencia, inyectarle competencia al sistema, porque eso significa lo más probable baja comisiones, así funciona el mercado. Una AFP estatal, para tranquilidad a la gente que le confía más en el Estado que en los privados, y aumentar la PGU con impuestos generales. Eso es más o menos el plano, ¿no? Exactamente. Yo agregaría también Incorporar ciertas medidas, que te las nombré recién, que impacten en el precio y la forma como cobran hoy día la administradora de fondos para que sea más barato, fijando topes, autorizando la distribución de utilidades, en fin, lo que te comentaba recién. Claro, y lo otro que creo que eso es fundamental. Sí, lo otro que trabajar la información, porque después de tantos años del sistema, por los retiros obligados, recién la gente se enteró que los fondos sí eran de ellos. O sea, estuvimos desde el 81 hasta el 2000 y tanto, con la gente desconfiando de dónde iba la plata. Entonces ahora también debería haber más información respecto de este 6%, en qué consiste y cuánto puede mejorar las pensiones, ¿no? Definitivamente, ese es un tema clave, porque la plata existe, porque la cuenta es de uno, como que yo tuviera la cuenta en mi banco, y porque la plata, y porque hoy día más encima yo tengo posibilidad de elegir el nivel de riesgo en que esa plata se invierte. Y aquí hay un punto muy importante, porque hoy día nosotros, un buen ejemplo de lo que tú dices, de la falta de información, es lo que hoy día pasa, por ejemplo, con las licitaciones de los nuevos afiliados. Es impresionante el poco impacto Increíble. Que genera, sí, por la falta de información precisamente, la mala rentabilidad de una AFP respecto de otra. Cuando en teoría, si yo por licitación, por ser nuevo afiliado, me voy a la AFP más barata, yo debería ser el primero en preocuparme de cuánto renta esa AFP más barata. Una cosa es que la comisión sea baja, pero otra cosa es cuánto es la rentabilidad. Si la rentabilidad es baja y la comisión es baja, pierdo. Pero en cambio yo podría teóricamente decir estoy dispuesto a pagar un poquito más de comisión si la rentabilidad de mi fondo es mucho mejor, y en base a eso eventualmente tomar una decisión y cambiarme. Bueno, nadie se cambia. No, nadie se cambia. Nadie se cambia. Esto no es un tema de cuánto me cobra su AFP, sino que además cuánto me rinde tener la plata ahí. Y eso también es un tema de información clave. Entonces, hoy día cuando se plantean alternativas de licitaciones, yo siempre digo, pero ¿por qué me van a obligar a mí a irme a la AFP o a la institución solamente más barata? Preferiría que me obliguen a la que, sumada la comisión con la rentabilidad, la que más me conviene. Ya, pero eso es pura info. Podría decir, esa es pura información, sí, en el fondo es... Pura información, exactamente. Porque además, ahora que la información es más barata de distribuirla por las redes sociales y todo, el otro tema también, la gente joven que no pesca, dice, no, me queda mucho para jubilarme, no saben que los primeros años de imposiciones son los más importantes, ¿no? No, por supuesto. Pero al final, una reflexión como, Quique, más de fondo. Es increíble cómo tenemos un sistema de pensiones atrasado, con una cotización completamente obsoleta al monto que estamos cotizando. Y sin embargo no avanzamos a un acuerdo, porque por motivos ideológicos algunos piensan que más vale no avanzar en ningún acuerdo de nada, ni siquiera en aquello que estamos de acuerdo, en los puntos que estamos de acuerdo, si van a sobrevivir las cuentas individuales. Pero si es una cosa que realmente es un error, porque en eso hemos pasado mucho tiempo.
y no se avanza. Entonces, hoy día algunos dicen, no, si no tenemos una administración estatal que coordine todo, nosotros no creemos que haya que hacer una reforma. Así, no, eso no es cierto. Lo más importante hoy día de la reforma es que los trabajadores hoy día están ahorrando mucho menos que lo que deberían ahorrar por los años que estamos viviendo. Así mucho es. menos. Y para eso hay que subir las cotizaciones. Y si usted me pregunta a mí, también hay que hacer otras cosas que no las estamos haciendo. Tomar medidas respecto al nivel de sueldos que hay en Chile. Hoy día hay mucha informalidad en Chile, por tanto la gente no cotiza nada porque trabaja en negro, o cotiza menos de lo que debería porque hay poca fiscalización. ¿Se acuerda usted aquí que hablamos muchas veces cuando yo era ministro de este proyecto que presentamos nosotros y que me tocó aprobarlo a mí como ministro, en que se descontaba obligatoriamente de las boletas de honorario un monto y era la cotización obligatoria? Claro. Acuérdense que hasta antes de ese proyecto que presentamos nosotros y que se aprobó, el que entregaba una boleta de honorario no pagaba un peso de cotizaciones. Fue súper impopular al comienzo, mucha gente me decía, pucha, yo esperaba mi devolución de impuesto en abril y ahora me devolvieron la mitad o menos porque una parte se va a ahorros para salud, para pagar mi plan de salud y para pagar pensiones. Bueno, el otro día leía yo por ahí la cifra de cantidad de gente que tuvo lamentables accidentes o enfermedades en el tiempo intermedio y que ahora tuvo cobertura gracias a esas cotizaciones a las boletas de honorario. Bueno, ahí tapamos un hoyo de filtración, de bajas cotizaciones, pero hay montones de otros que hoy día existen que hacen que las pensiones son bajas porque no logré ahorrar en la vida lo suficiente. Bueno, por algo se llaman imposiciones, porque, claro, porque te obligan a asegurar tu futuro, que en el fondo es contraintuitivo del común de las personas que quiere consumo presente, pero bueno, así está formulado. Hoy, Nicolás, 1.000.000 de gracias por esta explicación. Bueno, 1.000.000 de gracias a ustedes, que les vaya muy bien y los felicito por el programa, una vez más. Hasta luego.